Buenos días, mi nombre es Manuel Andrés Pulido y mi grupo está conformado por Charín Velázquez, Carla Rodríguez, Daniel Rodríguez, María Fernanda Quintero, Sofía Trujillo y Michelle Galindo. Lo que vamos a hacer es una reflexión sistemática y propuesta de regulación hacia la maternidad subrogada en Colombia. Empezamos con la introducción y es que la maternidad subrogada o la gestación por sustitución es una de las modalidades más complejas de las técnicas de reproducción humana asistida. En Colombia, esta práctica se ha desarrollado en un vacío normativo en donde no existe ley que regule de manera integral los contratos de subrogación, las remuneraciones, la afiliación o la protección de la gestante. En consecuencia, la Corte Constitucional ha debido llenar los vacíos legales a través de sentencias de tutela y exhortos al Congreso. Esta situación ha producido inseguridad jurídica y riesgos de explotación, afectación de derechos y desigualdades socioeconómicas. El presente ensayo plantea que la subrogación debe ser abordada como un fenómeno sistémico, además de garantizar la autonomía de la mujer gestante y los derechos del niño o la niña. Es necesario articular la práctica con las políticas de salud, los derechos reproductivos, la igualdad de género y la justicia social. La tesis central es que Colombia requiere un marco legal cuidadoso que proteja a todas las partes involucradas y que se inserta en un sistema de reproducción asistida, equitativo y responsable. De lo contrario, se seguirán reproduciendo desigualdades y vulneraciones de los derechos. Bueno, nuestro marco jurídico y sentencias claves nos indica que entonces tenemos la sentencia 968 del 09 reconocimiento inicia. En 2009 la Corte Constitucional reconoció la figura de la maternidad subrogada en la sentencia 968 del 2009. La Corte definió el alquiler del vientre como un acto mediante el cual una mujer gesta a un niño en virtud de un pacto que lo obliga a ceder todos los derechos sobre el recién nacido. A favor de la madre, comitente, aunque la decisión legislativa de la subrogación como técnica de reproducción asistida advierte que en Colombia la maternidad subrogada no está ni permitida ni prohibida y que solo existen disposiciones jurisprudenciales, la Corte llamó a crear una regulación, pero el exhorto no fue atendido por el Congreso. También tenemos la sentencia 275 del 2022. Esta sentencia nos dice que la Corte resolvió las negativas de una EPS a conceder licencia de maternidad a un hombre cuya hija nació mediante subrogación. Determinó que la falta de legislación no puede justificar la negación de derecho extendiendo el beneficio de la licencia de maternidad a los padres unidos. La Corte ordenó a la EPS reconocer la licencia completa de 18 semanas y exhortó al gobierno a presentar un proyecto de ley antes de febrero del 2023. También tenemos la sentencia 127 del 2024, que es la protección de nacionalidad y registro. Esta sentencia analizó la negativa de la Cancillería a expandir un pasaporte colombiano y una niña nacida por subrogación. La Corte ordenó crear un sistema de información sobre los procesos de subrogación y capacitar a funcionarios y clínicas. Además, exhortó al Congreso a legislar teniendo en cuenta el interés superior del niño y la protección de la mujer gestante. Bueno, ahora vamos a hablar de la sentencia 232 del 2024, riesgo de apatridia. Abordo el caso de una niña nacida mediante un acuerdo internacional entre un padre ucranio y una gestante colombiana. La Corte sostuvo que la ausente de la regulación no existe al Estado al deber de prevenir la partida de ordenó reconocer la nacionalidad colombiana a la menor. Tenemos la sentencia 163 del 2025, consentimiento post-mortem. En mayo del 2025, la Corte analizó el caso de un hombre que buscaba usar los óvulos criopreservados de su compañera fallecida. La Corte afirmó que el derecho a la autodeterminación reproductiva percibe tras la muerte, pero requiere formalidad. Este fallo evidenció el vacío legal sobre la reproducción postmortem
de la necesidad del regular. Bueno, para continuar, seguimos con los problemas y tensiones de la maternidad subrogada y en este aspecto tenemos el primero, que es la autonomía y el consentimiento y la vulnerabilidad. Básicamente la autonomía del gestante es uno de los pilares de la bioética, que básicamente en el contexto colombiano esta libertad puede verse comprometida por factores sociales y económicos. Muchas mujeres de verdad aceptan participar en procesos de subrogación motivadas por necesidades financieras más que en realidad por la convicción altruista. Básicamente esto plantea una tensión entre el consentimiento formal, básicamente eso es firmando un contrato, y el consentimiento real, que existe la información completa y el acompañamiento psicológico y la libertad de decisión sin coacción. Eso es cosas que nos faltan. Respecto a la bioética, esta propone que la autonomía no puede entenderse como una decisión aislada, sino como una elección situada entre las relaciones de poder y la desigualdad. Y respecto a aspectos de comercialización, equidad y justicia social, lo que tenemos es un acceso a las técnicas de reproducción asistida. Necesitamos eso, incluida la subrogación. Y también pues está mediado por la misma capacidad económica de esto. Las clínicas privadas dominan en realidad todo este mercado y los costos son bastante elevados, y lo que pues excluye también a una gran parte de la población por lo mismo de los costos. Y también la ausencia en la regulación permite que los acuerdos se establezcan de forma privada. Básicamente estos pagos pueden representar unas compensaciones bastante altas o tal vez pueden ser razonables o irrazonables dependiendo el contexto o el caso de la subrogación que se maneje. E incluso la misma justicia social exige que el Estado deba intervenir según el contexto que vamos manejando. Es para evitar la mercantilización del cuerpo femenino y también garantizar una maternidad subrogada que no profundice en las brechas de clase y género. Y respecto a la afiliación y el reconocimiento del Estado civil, básicamente la afiliación de ese niño nacido mediante subrogación plantea dilemas complejos. Es madre quien aporta el material genético, quien gesta o quien asume la crianza. Y también la jurisprudencia colombiana trata de amortizar estos roles, pero pues no existe una ley como tal que defina la afiliación en estos casos. Y respecto al sistema de salud, el seguimiento y las consecuencias médicas, la maternidad subrogada implica riesgos médicos, emocionales, psicológicos, tanto para el gestante como para el niño. Durante de verdad el embarazo pueden surgir complicaciones obstétricas como preeclampsia, parto prematuro, cesáreas, y después del parto pueden presentarse cuadros de depresión postparto, duelos afectivos. El Estado debería de garantizar el acompañamiento médico integral y psicológico cubierto por el sistema de salud. Además, es necesario crear protocolos de seguimiento que protejan el bienestar físico y mental de la gestante y del niño durante y después del proceso. Y también se debería incluir inclusive los controles pediátricos y las terapias de apoyo. Bueno, la subrogación desafía el concepto tradicional de la maternidad. La idea de una mujer que pueda pasar de gestar a otra persona desarticula la unión entre la biología, el cuidado y la afiliación. Asimismo, sobre el espacio de las nuevas configuraciones familiares, parejas del mismo sexo, personas solteras y mayores que desean ser padres. Este fenómeno plantea preguntas éticas sobre el significado de la maternidad, el rol de la mujer y en la sociedad. La bioética del cuidado promueve reconocer que la gestión es un acto de relacionar y no es algo biológico. Debe valorarse la función social de gestar y proteger su dignidad, más allá de un contrato o establecer una unión entre palabras para generar un bien. Luego de esto tenemos como las instituciones y las políticas públicas. El panorama institucional colombiano evidencia desarticulación entre entidades. La Corte Constitucional ha llenado el vacío legislativo con fallos tutelares, pero sus decisiones son el alcance limitado. Se requiere una política pública que involucre al Ministerio de Salud, al ICBF, la Registraduría y la Cancillería para crear un sistema integral de control, registro y seguimiento que regule y centre únicamente en el contrato, sino que en la estructura social, que es lo que rodea la prevención de la madre, el apoyo a la maternidad vulnerable, la igualdad a los accesos de las técnicas de fertilidad y la protección de los derechos del niño.
Dentro de la cultura del género y el poder reproductivo, la cultura colombiana persiste roles de género que asocian la maternidad con el sacrificio y el altruismo. Estas creencias pueden legitimar la subrogación por solidaridad sin reconocer los riesgos ni las desigualdades que puede tener o que esto implica. El poder reproductivo debe entenderse como la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo, pero también sobre las condiciones en las que se ejerce la toma de una decisión. Por ello, la regulación debe incluir un enfoque en el género, la protección del niño, la protección de la madre y determinar que las mujeres no deben ser utilizadas como un instrumento, garantizando así la autonomía y el bienestar que merecen los seres humanos en este momento de sus vidas. Continuamos con el mercado reproductivo y globalización. En Colombia se ha convertido en un destino de turismo reproductivo para sus bajos costos y la ausencia de normas. Este mercado internacional genera divisas, pero también registros gestales en situación de precaria, contratos transnacionales y menores sin nacionalidad definida. Una regulación responsable debe incluir mecanismos de corporación internacional, registro obligatorio de los procesos y control migratorio igualmente. De este modo se evita que la maternidad subrogada se convierta en un negocio transnacional sin garantías para las partes. De igual manera tenemos la bioética del cuidado y responsabilidad social, que es más allá de los clásicos autonomía, beneficio, norma, licencia y justicia. La bioética del cuidado resalta la interdependencia y la empatía. La subrogación del cuerpo de la mujer es un espacio donde se gesta una vida por otras. Por tanto, la sociedad tiene el deber de acompañar este proceso con respeto, apoyo y protección. La responsabilidad no cae solo en el gestante o los padres comitentes, sino también en el Estado, las clínicas, los legisladores y la comunidad, cual implica reconocer la dimensión humana y afectiva en el embarazo como una experiencia comparativa. De igual manera seguimos con el siguiente punto, que es la propuesta de marco regulatorio para Colombia. Es una ley integral sobre la maternidad subrogada. Debería basarse en 5 principales, que es la dignidad humana, la equidad, la transparencia, la seguridad y la corresponsabilidad. Entre sus principales disposiciones se dispone prohibir la subrogación comercial y permitir únicamente la altruista, que la compensación solo cubriría gastos médicos, seguros y bienestar de la gestante. De igual manera tenemos el crear un registro nacional obligatorio y contratos, es donde el Estado debería auditorear clínicas y verificar condiciones médicas, psicológicas y jurídicas. Bueno, continuando con las propuestas del marco regulatorio para Colombia, tenemos como tercero garantizar la cobertura médica completa, ya que las EPS y a veces los padres comitentes deben asumir los costos de los tratamientos, tanto del parto como del posparto. Como cuarto punto tenemos definir la filialización y nacionalidad de los niños desde el nacimiento, ¿sí? Porque el niño, al ser hijo de padres legales comitentes, entonces el Estado tiene que garantizar su registro inmediato en el país. Como quinto punto tenemos asegurar consentimiento libre e informado, ya que la gestante debe contar con una asesoría independiente y poder desistir hasta las 20 semanas y no sufrir ningún tipo de sanción económica. Como sexto tenemos incluir el enfoque de género. Lo que buscamos es aquí en este punto es prever las situaciones de explotación, discriminación o los casos de selección de mujeres según su origen o condición económica. Como séptimo punto tenemos regular las subrogaciones internacionales. A este punto nos referimos que todo tipo de contrato realizado con extranjeros deberá tener un aval por parte del ICBF y el Ministerio de las Relaciones Exteriores. Como octavo y último punto de estas propuestas tenemos es crear un observatorio nacional de reproducción asistida, que el cual será el encargado principal del país en buscar, recopilar los datos y evaluar las prácticas clínicas y emitir las correspondientes recomendaciones éticas.
Y bueno, ya pasamos al último punto, la conclusión de este trabajo. Lo que buscamos es que la maternidad, como concluimos, fue que la maternidad subrogada en Colombia no se encuentra solo encajada en un desafío jurídico, sino que también abre un tema ético y social. Como vemos, la falta de regulación aquí en el país es muy amplia, son muchos los riesgos de explotación que pueden haber, desigualdad, y la jurisprudencia no actual, bueno, ha mostrado que es una urgencia muy coherente. También lo que buscamos es la regulación, más no la prohibición, y también garantizar los derechos también de las mujeres, como ejemplo, de estos derechos de las mujeres deben decir libremente, el de los niños deben tener identidad y protección, y el de las familias acceder a la reproducción asistida sin discriminación. Y bueno, para finalizar ya nuestra conclusión, decimos que esto tiene que tener un enfoque sistémico y bioético, donde permita transformar la subrogación en un acto solidario y humano, donde lo que se busque es la prevalencia de la dignidad sobre el lucro, ya que este es uno de los principios de la bioética. Y bueno, muchísimas gracias, este fue nuestro trabajo. Hasta luego.